Muy buenos días, qué bendición encontrarnos hoy una vez más en este tiempo que Dios nos regala para bendecir nuestras vidas. Permítame decirle bienvenidos a Pacto de Gracia Online, que es un espacio para considerar los pensamientos que Dios tiene a través de su palabra y poder bendecir nuestro corazón. Hoy, particularmente, el Señor ha depositado una palabra que sé que es lo que nuestra alma necesita en el momento que estamos viviendo. La Escritura nos va a enseñar que en medio de toda circunstancia Dios está gobernando y Dios no se ha movido de su trono, de su imperio y potestad. El tema que vamos a considerar le pusimos por título: Esta tormenta trae bendición. Escuche muy bien, esta tormenta trae bendición. Es inevitable el no considerar que esta etapa de nuestra vida, que fue algo inesperado, todos tenemos etapa en la vida para la cual nos preparamos, pero esta crisis y la situación mundial, el confinamiento o encierro, como usted quiera verlo, y las disposiciones de los gobiernos, la situación económica, el encierro no solamente en nuestras casas, sino el encierro en cuestión de nuestros planes y proyectos con todas las limitaciones que ahora se enfrentan, son una tormenta. Definitivamente las podemos comparar con una tormenta y quise poner hoy ahí ese fondo con las nubes moviéndose y en el proceso que pareciera muy inestable, la incertidumbre que nos genera cuando las nubes se empiezan a mover de manera inusual, nos hacen pensar que nadie quiere una tormenta en su vida. Nos preparamos para cualquier cosa, incluso para las tormentas, pero no las queremos en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que considerar que toda tormenta trae tras de sí una experiencia de purificación, una experiencia para poder trasladarnos, si lo puedo lo puedo explicar de esa manera, a una atmósfera renovada. En la atmósfera se van a encontrar todos los ingredientes que son propios para la vida humana. Pero este momento en particular, aunque no lo querramos como una tormenta, Dios está planificando en su corazón planes de bien y no de mal. Las tormentas son necesarias para aventar literalmente y depurar la contaminación. Yo quise utilizar esta palabra aventar muy intencionalmente, porque hemos estado considerando, según el tema anterior, el Señor nos dio una palabra que tenía que ver con el trillo, y el trillo es ese instrumento de labranza o de agricultura que permitía tomar el grano de trigo depurado precisamente cuando el filo de los dientes del trillo aplastaban las espigas del grano o de trigo, el grano podía ser tomado, pero después de eso el viento era el elemento mediante el cual los agricultores tiraban el trigo al aire y al momento el aire se llevaba toda la paja y todas las impurezas para dejarlo puro. En ese caso, el grano de trigo. Hoy están soplando tormentas. Hoy hay procesos que no los quisiéramos en nuestras vidas. Pero las tormentas son necesarias precisamente para aventar y depurar muchas cosas que han sido un bloqueo en nuestro corazón. Probablemente te enfocaste en tantas cosas hasta antes de esto que dejaste de ver lo más importante que Dios tiene a lo largo de los años que nos regaló y que al final de cuentas se va a terminar el tiempo en esta dimensión en la que vivimos en el plano natural y viene una eternidad para la cual no vamos a poder entrar con muchas de las cosas que ahora nos cargan. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Para el grano de trigo, esa envoltura impide muchas veces el que se reproduzca. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero lo que muere del grano es básicamente la cáscara que lo envuelve. Ahora, con todo ese proceso, las tormentas renuevan la vida. Se han hecho estudios en ocasiones
en donde se puede comprobar el nivel de contaminación antes y después de una tormenta. Y aunque en términos de destrucción, una tormenta puede arrasar con todo un ecosistema y dejar daños impresionantes, los científicos hoy pueden ver los efectos posteriores y la renovación que la vida encuentra durante y después de la tormenta. Las capas de diferentes componentes en el aire, si las podemos ver como la conformación de la atmósfera, son removidas y son de alguna manera renovadas para poder traer un tiempo fabuloso, aunque no querramos la tormenta en nuestra vida. Yo quiero anticiparme antes de entrar a esta palabra diciéndote que Dios no se ha olvidado de tu causa, y lo vamos a ver hoy en el contexto de la palabra de Dios, de cómo en medio de esta crisis, de esta pandemia y en medio de todo lo desagradable que hemos venido a experimentar, Dios está preparando planes de bien y no de mal. Por el contrario, hay gente que en este momento lo que anuncia es desánimo, anuncia inconformidad, anuncia rebeldía, anuncia imprudencia. Hay gente que en vez de tener una palabra, o en lugar de tener una palabra de esperanza, como lo es el Evangelio de Jesucristo, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una experiencia de vida en donde sé que hay gente que defiende el concepto de la religión. Y precisamente, si lo que crees es capaz de sostenerte, de levantarte, de renovarte y de proyectar los planes que Dios tiene, precisamente por eso murió Jesús. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Sabemos que hoy se han limitado muchos recursos de la vida, pero el original de esa palabra no se refiere a la abundancia precisamente material. Hay gente que ahora mismo está rodeada de muchas posibilidades económicas y que podrían ser un punto de confianza en medio de la crisis, pero esa riqueza se acaba, esa riqueza puede ser limitada y hay cosas que no las puede comprar o transformar. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice, sabemos, o sea, tenemos que saberlo. Tenemos que estar conscientes de esto, que Dios hace que todas las cosas, dice esta versión, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. No te olvides, empecemos, si quieres, por la parte final de este versículo. Dios tiene un propósito con aquellos que le aman, con aquellos que ha amado, con aquellos que son sus escogidos. ¿Y escogidos por qué razón? No porque lo merecieran, no porque tuvieran los méritos según el hombre. Hoy hay gente que te puede descalificar, hay gente que me descalifica para hacer lo que hago, pero como afortunadamente no son ellos quienes me llamaron, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida y Dios lo tiene contigo. Precisamente por eso es que estás en este tiempo. Ahora, en el propósito de Dios, tú tienes que saber que todas las cosas están obrando para bien, dice una versión. De hecho, la que tengo acá en pantalla es la Nueva Traducción Viviente. Esta lo plantea así. Esta versión dice que Dios hace, Dios prepara, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Aún la tormenta, aún la dificultad, aún la crisis, aún la escasez, aún el coronavirus, aunque sea desagradable y que el Señor lo reprenda, como el diablo mismo, el diablo muchas veces va a querer atacarte. Lo que a él se le olvida es que el ataque solo empuja a que Dios te promueva. Cuando alguien te critica, cuando alguien te señala, cuando alguien puede ser un fastidio en su ataque, Dios está preparando que ese ataque para ti se torne en bendición. Así que no te desesperes ante aquella gente que se levante en tu contra o ante las circunstancias que como una tormenta han venido a querer destruir tu vida. No, para ti no hay planes de destrucción. La Biblia dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Y si la tormenta llega, los planes siguen siendo buenos. Y si la tormenta amenaza, no importa, Dios va a promover,
toda maldición en bendición. Ese es el efecto de Jesús muriendo en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día para sentarse en su trono a la diestra del Padre y desde ahí hacernos sentar con Él en esos lugares celestiales y saber que en medio de las crisis y las tormentas Dios está trabajando. Yo quiero considerar un pasaje que está en el libro de Isaías, donde empezamos a trabajar en el tema anterior precisamente respecto al trigo y el trillo. El tema anterior lo denominamos el trillo de la crisis. Tú vas a ser el que va a despedazar la crisis, el que va a hacer pedazos como hojarasca, dice la Escritura en Isaías 41:15. Dios va a permitir que tú seas como un trillo que despedaza los montes, que los hace literalmente reducidos y dejan de ser una barrera. Por el contrario, son una causa de gloria en este momento, porque Dios va a obrar en medio de la crisis, con milagros, con portentos, con prodigios. Los milagros suceden cuando la crisis llega. Los milagros suceden cuando la tormenta llega. Te recuerdo el tema de esta mañana. El tema es precisamente la tormenta que trae bendición. Ahora veamos, 1 Corintios 15:57 dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero contarte que el contexto de este versículo es un contexto en donde los versículos antes del 57, el 54, 55 y 56 de 1 Corintios 15, está hablando de la muerte y del efecto del pecado. Y ahí es donde Pablo le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, el aguijón, en este caso, es el pecado que trae como consecuencia la muerte, pero ni la muerte pudo detener como tormenta la victoria con la que Jesús se levanta de la tumba y anuncia las virtudes ahora, como dice el apóstol Pedro. Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes, los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, gracias a Dios, esto es lo más hermoso, que nos da la victoria. Hay una victoria programada para tu vida. Hay una victoria programada para tu casa, para tu hogar, para tu empresa, para tu entorno y sobre todo, lo más importante, para el pronto regreso de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, el cual dice que habrá de hacernos más que vencedores. Y qué precioso que la Escritura diga, por medio de aquel que nos amó. Simplemente por su amor, por su gracia, ni siquiera es porque lo merezcamos, le guste o no le guste al que te señale, ese ya no es problema tuyo, ese será problema de él, al que no le parece que Dios te haya bendecido como te ha bendecido. Ahora, gracias a Dios que nos da la victoria. Interesante que no es por medio de otro, sino es por medio de Jesucristo, dice claramente en este pasaje. Yo quiero considerar esta mañana que cuando la vida es un tormento y Dios trae transformación, hay un proceso. Ese proceso es lo que queremos considerar en medio de la crisis y la tormenta en la que ahora este mundo se puede encontrar, pero tú no eres del mundo, dice la Biblia. Es más, Jesús dice, y lo repetimos casi mensaje tras mensaje, Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, la aflicción va a llegar. Los problemas se van a presentar. El evangelio no es una noticia de vida sin problemas, no. Es una noticia de vida con problemas, pero en victoria. Y eso es lo más hermoso que nos puede suceder en medio de esta pandemia y las dificultades con las que nos podremos encontrar. Porque Dios está planificando un milagro precisamente ahora. Entonces, cuando la vida es un tormento para mucha gente en este momento, no soporta más el encierro, no soporta más la situación interna de familia o la crisis en todas sus dimensiones. Pero, ¿sabes? El Señor quiere empezar a transformar el entorno. Ya pasaron cuántos días. Esto depende del lugar donde tú te encuentres. Hay países que empezaron esta situación mucho antes que Guatemala, pero para nosotros, sin importar el momento en el que haya empezado, lo que importa es el propósito glorioso con el que Dios está trabajando. Ahora, déjame decirte, en Isaías 41:8
hay un relato precioso, precisamente porque Dios le va a hablar a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Hoy nosotros consideramos por la palabra de Dios que somos el Israel espiritual. Hay un Israel geográfico, un Israel físico, con el que Dios ha tratado como un pueblo que Él escogió. A lo largo de la historia, Dios se enfocó en una promesa que le hace a Abraham como su amigo. Y le dice, de ti haré una gran nación. Y lo hizo. Abraham es un hombre que vive una crisis con riqueza, una crisis con abundancia económica y material, pero una crisis en cuanto a su alma y la posibilidad de que encontrara cómo reproducirse. Su esposa era estéril. Ahora, recordemos la historia. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, te multiplicaré como las estrellas, tu generación va a ser como la arena del mar, abundante. Y Abraham se preguntó cómo, pero Dios le da la promesa y la cumple. Literalmente, Abraham es el padre de Isaac. Isaac es ese muchacho que luego Dios se lo pide para sacrificarlo y Dios no permite que lo sacrifique. Le probó el corazón en cuanto a su fe. Pero luego Isaac va a empezar a multiplicarse y, resumiendo un poquito la historia, va a llegar José a Egipto prácticamente como el hijo de Jacob. Y José va a recibir a sus hermanos. Y cuando sus hermanos llegan, se quedan en Egipto para multiplicarse y convertirse en una nación dentro de Egipto, a la cual Dios va a llamar a Moisés para libertarlos de Egipto. Ya no era uno, no eran dos, era una multitud descendiente de Abraham. ¿Por qué es importante considerar esto para el tema que hoy tenemos con un título que parecería no muy alentador cuando hablamos de tormenta? El título del tema hoy es La tormenta que trae bendición. Esta tormenta tiene una bendición encerrada, pero revelada para aquel que se atreve a creer primero en el Dios que gobierna sobre las tormentas, en el Dios todopoderoso manifestado en la persona de Jesucristo. Ahora, déjame decirte lo siguiente. El Señor le va a hablar a Israel y le va a decir, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Ok, detengámonos un momentito acá. ¿Por qué lo llama Israel? ¿Por qué lo llama Jacob? Precisamente porque su primer nombre fue Jacob. Jacob quiere decir engañador. Jacob es el nombre del hombre natural en su llamado, el hombre despreciado y no calificado probablemente por mucha gente para decir que Dios habría de convertirlo en un príncipe de Dios, que es lo que significa Israel. Israel significa príncipe de Dios. Y Dios llama, no a un hombre perfecto, Dios llama a un hombre con dificultades, con engaño en su corazón, tíldalo de lo que tú quieras, a un muchacho que engaña a su padre para tomar una bendición, una familia definitivamente con dificultades, con crisis, con tormentas, pero de ahí Dios levanta a este hombre que solo es el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Abraham. Abraham fue el abuelo de Jacob. Ahora, es interesante que en este contexto Dios lo escoge y dice simiente de Abraham. La semilla de Abraham era precisamente Jacob. Ahora, mi amigo, por la palabra de Dios entendemos que Dios llamó amigo a Abraham. Jesús dice, cuando él camina con sus discípulos en San Juan 17, él va a hablar precisamente de una relación tan profunda entre el Padre y él, y entre el Padre, él y nosotros, al punto que dice que quiere que seamos uno con él. Ahora, Jesús dijo, ya no los llamaré más siervos, los voy a llamar mis amigos. Pero el contexto de la amistad con Dios viene cuando hay alguien que le cree. Miremos lo que, esto está en Isaías 41. Dios le está diciendo que es su siervo y es su amigo. Ahora, observemos. En Isaías 41:9 le dice, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Probablemente hay gente que te ha rechazado y una de las cosas más dañinas
en medio de una tormenta es creer que no tienes el auxilio, el consuelo, el socorro y la esperanza que Dios promete, porque consideras que no das la talla o no das el nivel, y es ahí donde la gracia es revelada como un favor no merecido y entiendes que la gracia es Jesucristo. La gracia no es un concepto, la gracia es una persona revelada en Jesucristo. San Juan capítulo 1 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ahora, esa gracia, ese favor con el que Dios te escoge y no te rechaza, sigue aún vigente. ¿Por qué razón? Porque los que estamos en Cristo ahora somos llamados por la palabra de Dios hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Entonces en Jacob había una promesa. ¿Por qué es importante esto en medio de una tormenta? Porque tú tienes que saber que a pesar de la tormenta, en ti hay una simiente. En ti hay una semilla. La palabra simiente equivale literalmente a semilla. Y esa semilla es la semilla de Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? El amigo de Dios, el hombre a quien Dios le da con juramento una promesa de bendecirlo, de multiplicarlo, a pesar de la tormenta de vida que Abraham llevó, porque sí la tuvo. Abraham tuvo que lidiar con situaciones familiares, tuvo que lidiar con problemas puramente de señalamiento y de burla de los demás, sin importar quién se burle de ti. ¿Cuántas veces le dijeron no pudo tener un hijo? ¿Cuántas veces le dijeron tanta riqueza y para qué? La gente siempre busca explicar lo que no entiende porque no puede ni siquiera entender su propia vida, pero bien que explica la vida de los demás. Date cuenta, te escogí y no te rechacé. Dios te está diciendo hoy, no te he rechazado, te conozco tal y como eres. Tu vida a mí no me ha sorprendido ni me ha tomado por sorpresa. Tu vida tiene un propósito al punto que todas las cosas que te han pasado están obrando para tu bien, están obrando en tu favor. Ahora, Gálatas capítulo 3 nos va a dar un poquito de luz respecto a lo que Dios quiere que sepamos. Por tanto, dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. La fe es definida en Hebreos capítulo 11 como la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, pero Romanos 5 agrega que fuimos justificados por medio de la fe. Qué tremendo es esto, porque luego va a agregar, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham le creyó a Dios y Dios dijo, Abraham está diciendo que no miento ahora. Yo lo hago a él justo y lo hago merecedor, aunque no lo merecía. Esa es la justificación que al mundo y al diablo no le cabe en la cabeza. Que Dios te llame, que Dios escoja lo que los demás desecharon. Dios no nos escogió porque fuéramos la joya indicada para decir Él lo merece. Y una de las cosas que más atormenta al diablo es que Dios escoja lo desechado, lo menospreciado y que Dios se glorifique levantando de ellos descendencia y bendición. ¿Sabes? Hay gente que diría, no, sobre este no puede pasar porque él comete errores, sobre esta no puede pasar porque ella puede describirle toda la vida en vergüenza, pero ¿sabes qué? Dios se ha glorificado en escogernos, en amarnos, en levantarnos, en hacer de nosotros algo para su gloria. Ni siquiera es la gloria nuestra, porque no podemos presumir de lo que ahora Él nos ha dado. Ahora, déjame decirte, aquellos descendientes de Abraham son los que viven por la fe. Y luego Gálatas capítulo 3 en el versículo 8 dice, en efecto, ese en efecto me encanta porque es como que si nosotros dijéramos con toda la razón, así es, la Escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, entonces Dios está llamando en este momento a las naciones en medio de la crisis mundial. Dios está diciendo, si tan solo fueran capaces de creerme, si tan solo me pueden creer, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio, dice, anunció la buena noticia para que a Abraham se la anunció.
Y esta era la buena noticia. Y hay 2 puntos. Por medio de ti serán bendecidas las naciones. Ahora, tú eres descendiente de Abraham en el sentido de que Abraham creyó, así como tú ahora crees en Cristo. Porque no es creer en Abraham, es creer en la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sabes una cosa? Mientras el mundo tiene crisis y tiene dificultad, Dios te puso a ti como sal y luz de la tierra. Y lo que está anunciando en este pasaje es que en medio de esa tormenta mundial en ti hay un propósito de bendición para las naciones. Por medio de ti serán bendecidas las naciones. Este mundo está en un momento de crisis y maldición. Este mundo está experimentando desconsuelo, muerte, destrucción. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Ves cómo se levanta gente matando la dignidad de otros? ¿Ves cómo se levanta gente robando la paz de otros? Matar, robar, destruyendo precisamente lo que cada quien tiene. Gente que es un sacerdote o un ministro del diablo, pero Dios a ti te llamó como un sacerdote y ministro del Dios altísimo, del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Esa gente que se levanta con la semilla de Abraham es para bendición, no es para maldición. Y ese eres tú. Este es el momento en el que la Biblia una vez más nos va a insistir. Tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre ti será vista su luz, sobre ti será vista su gloria. Hoy en la mañana leía el estado en una de las redes de alguien que publicó y puso algo que me dejó mucho en qué pensar, y dije, ese título está muy bueno para un mensaje, y era: solo se brilla en la oscuridad. Solo se brilla en medio de las tormentas, las crisis y las dificultades. Eso es lo que Dios está diciendo. Este es el momento para glorificarse, porque aunque los demás se quejen, en ti hay una esperanza. Aunque los demás renieguen en contra de los gobiernos, en ti hay luz, en ti hay favor, en ti hay palabras de vida, en ti hay palabras de esperanza que este mundo necesita. Sobre ti fue dicha esta palabra: en ti serán benditas las naciones. Y luego Gálatas 3:9 dice: así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. La multiplicación que Dios trajo sobre Abraham, la multiplicación que trajo sobre sus descendientes, esa multiplicación es la que Dios está anunciando sobre ti, sobre mí y sobre todo a aquel que le ha creído. Me encanta que diga los que viven. Con mucha razón la Biblia declara: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Ese pasaje está relatado en Habacuc, está relatado en Romanos, está relatado en Hebreos. Repetidas e insistentemente Dios lo va a decir. Repetidas veces y con insistencia. El justo por la fe vivirá. Ni modo, si por esa fe es que somos bendecidos junto a Abraham. Ahora, la fe es en el sacrificio de Cristo, porque Abraham recibe la promesa de que en él serían bendecidas las naciones. Pero ¿sabes quién es la simiente pura y original? Es Cristo, porque Cristo nace, Jesús nace en esa línea generacional de Abraham. Y cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, era porque a través de él habría de nacer el Mesías, el Cristo glorioso que vino a destruir a la muerte, a deshacer las obras del diablo, a restaurar la vida de la pobreza. El Cristo del cual se nos enseña por la palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay una palabra de esperanza para este mundo y esa palabra se llama Jesucristo. Ahora, tengo que decir esto porque va a ser muy importante para entender el momento en el que estamos. Jesús siempre transformó las tormentas, estuvo en ellas y trabajó por medio de ellas. No fue en una única ocasión. Tú habrás escuchado o podrás recordar ahora el momento en el que los discípulos se suben a una barca y él está precisamente en esa barca, y en el momento que la tormenta se desata, ellos gritan de terror, dice una versión. Literalmente, se acuerdan que Jesús está en la barca, lo van a despertar porque él estaba dormido en medio de la tormenta, y él se levanta y les dice: hombres de poca fe. Mira qué interesante. Señala la fe en el momento de la tormenta. Las tormentas traen bendición, porque después de esta experiencia, lo que ellos encontraron fue literalmente el conocimiento de un Dios al que
no lo habían experimentado así. Ellos mismos dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Sabes qué está proclamando Dios en medio de esta crisis a nivel mundial? Que aunque sea una tormenta oscura y una tormenta amenazante, Él tiene el dominio y el control y lo va a hacer a través de ti, porque Él esperaba que ellos reprendieran la tormenta. Sin embargo, les dio la lección de por qué lo tenían que hacer. En otra ocasión, Jesús ve a los discípulos ya en la cuarta vigilia batallando en una tormenta también en medio de una embarcación. Y Él llega caminando sobre las aguas a la tormenta donde ellos se encontraban. ¿Acaso le extrañan a Él las tormentas? Por eso te digo, el tema de esta mañana es: esta tormenta trae bendición. Conocieron a Dios en otra dimensión que de no haber sido por la tormenta, no le habrían conocido, como va a pasar y está pasando ahora mismo en la vida de muchos. Ahora, Gálatas 3:29 nos va a dar otro enfoque de esa promesa de Abraham con la que el Señor empezó hablando en Isaías hoy a Israel y a Jacob, y le dice: tú eres la simiente de Abraham. Ahora, porque los que somos creyentes en Cristo, también fuimos denominados descendientes de Abraham. Ahora, Gálatas 3:29, ahora que pertenecen a Cristo, mira ese ahora porque marca un antes y un después. Ahora, entonces, antes, ¿qué éramos? ¿Pertenecíamos acaso a Él? No, dice la Biblia que éramos ajenos a los pactos y a las promesas que Dios había hecho con Abraham. Y ahora en Cristo, por supuesto, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Las otras versiones vi que dice son descendencia de Abraham, pero esta versión me encantó porque dice son verdaderos hijos de Abraham. Pero esto es fascinante, esta promesa no se te puede ir esta mañana. Esta promesa Dios la está plasmando precisamente. Mira, terminando un mes que ha sido crítico para muchos en medio de esta pandemia, Dios te está diciendo que tú eres heredero, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ahora, ¿cuál era la promesa de Dios para Abraham? Número 1, te bendeciré, te multiplicaré en gran manera. Número 2, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios puede estar resguardando este país porque te ama como descendencia, ¿sabes? Porque Dios resguardó a José, Egipto alcanzó bendición. Porque Dios resguardó a su pueblo, muchas veces, como está pasando ahora, Dios está resguardando a toda una nación a causa de su pueblo que está inmerso en esa nación. Así que la bendición como herencia, la herencia no es tu trabajo. La herencia se designa precisamente por la condición legal de ser hijos. Y por cuanto Él te hizo su hijo, ahora ten presente, el apóstol Pedro dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, porque ustedes fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Hay una herencia preciosa para el pueblo de Dios, para el que le cree, al que tiene la fe en Cristo, y es literalmente a ustedes les pertenece esa herencia. Ahora, tengo que ver que en Hebreos 6:13 dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aquí está hablando el apóstol Pablo, creo yo, es el escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, y les dice que esa promesa que Dios le hizo a Abraham consistía en lo siguiente. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, mira qué tremendo es el que Dios te dé una promesa que te pertenece por herencia en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la escasez. Hay gente que le empezó a pedir a Dios desesperadamente hace 2, 3 semanas, un mes, 2 meses y dijo, ¿qué haré?
y Dios ya le respondió. Hay gente que su promesa en cumplimiento está en camino. Hay gente que ahora podría decir, no sé, brotó un negocio, no sé de dónde Dios lo vaya a sacar, no sé de dónde va a abrir un camino que no hay. Pero sabes, Dios ha empezado a responder. Y si tú crees que tu respuesta no ha llegado, la fe es precisamente eso, la certeza de las cosas que no se ven. Y en medio de esta tormenta, Dios trae bendición. ¿Qué es lo que Dios hace con juramento por su propio nombre para que no se nos olvide o nos quede la sensación de que no va a suceder? Esta es la promesa. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, dice esta versión. Hay otra versión que dice en gran manera. Sabes que la crisis, que la pandemia, que el encierro, que esta cuarentena no ha cambiado la promesa que Dios tiene sobre ti. Porque si estás en Cristo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está la bendición? Me vas a decir. El diablo te va a atacar y te va a decir, si tan bendecido eres, ¿dónde está lo que dices? No se ve, no tienes, estás llorando, estás afligido, pues hoy tu alma va a volver al reposo y le vas a decir, Señor, vengo a recibir esta palabra porque sobre mí decretaste, designaste una herencia a través de Jesucristo. Entonces, dice Hebreos 13:15, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sabes? Tu promesa sigue vigente. Te bendeciré, te multiplicaré. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos pueden tomar esta palabra y declararla a pesar de las circunstancias? Esta tormenta tiene una bendición inmersa en ella. No te enfoques en qué tanto truenan las tempestades. No te enfoques en lo que está pasando en tu entorno, sino en la promesa de Dios. Voy a volver al pasaje de Isaías donde empezamos, porque ahora va a tener sentido leerlo bajo el contexto de la promesa de Abraham. ¿Te recuerdas que ya lo habíamos tomado? El 8 del capítulo 41 de Isaías, versículo 8. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Fui a dar toda esa vuelta y la explicación para entender el misterio precioso y la bendición que hay en que Dios nos llame simiente de Abraham. Y luego va a agregar, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Ya toqué este versículo anteriormente, pero lo vuelvo a tomar para agarrar el contexto de el tema al que queremos llegar en un punto final. Así que no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabes? Así que es la consecuencia, es como decir, por todo lo anterior, por toda la explicación que te di, que eres simiente de Abraham porque estás en Cristo, no temas. Tu temor no tiene fundamento si te tomas de la promesa de Dios. Tu temor no tiene de dónde asirse, de dónde agarrarse, porque en ti hay una promesa, porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. La diestra de Dios es una diestra de poder, como la Biblia lo enseña, es una diestra de justicia, es una diestra, es su mano derecha, literalmente de victoria. Y esa es la promesa que Dios está trayendo esta mañana. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje en medio de la tormenta que te tiene que establecer. Y aunque truenen los cielos, como te lo dije, con tempestades, aunque truene la necesidad, la dificultad, el momento de escasez, Dios te está diciendo, no temas, estoy contigo, no te angusties. Si tu alma ya cayó en angustia, pues hoy retoma la ruta que Dios quiere. Y vas a sacudirte de esa angustia, porque yo soy tu Dios, dice. ¿Te sientes débil? Yo te fortaleceré. ¿Cuánta gente dice, ya no aguanto, mis fuerzas se acabaron, mis fuerzas se han debilitado? Y el Señor te va a decir, yo te voy a ayudar, te voy a sostener con mi diestra victoriosa. El 11 dice, todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como la nada, como si no existieran.
Así que esta crisis, pandemia, llámese como quieras llamarla, pero tengo que ser insistente en el momento que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Va a pasar. Y si es lo que se ha enardecido en tu contra, como que si fuera un enemigo físicamente, aunque hay enemigos que se levantan así en nuestra contra muchas veces. Lo siento por ellos, pido a Dios misericordia por ellos, porque está decretado por la palabra de Dios que sin duda van a ser avergonzados y humillados y si se oponen, dice, serán como la nada, como si no existieran. Esta crisis está por terminar. Y sabes, puede ser difícil para el mundo, pero para ti hay una esperanza de gloria. En medio de la dificultad, Dios trae los milagros que ha determinado. Versículo número 12, aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, dice esta otra versión. Voy a tomar el versículo 13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Qué te parece? ¿Quieres una palabra de Dios? ¿Has estado anhelando que Dios te hable? ¿Querías que Dios te diera una profecía? Pues aquí hay una profecía escrita y la palabra escrita es la más segura, en la que Dios te va a reconfirmar y te va a decir, levanta tu cabeza. Este es el momento en el que debes de levantar tu voz y proclamarle a tu desánimo y a tu necesidad, el Señor es mi Dios. Él me sostiene de su mano derecha, le guste al que te señala o no le guste, le parezca la crisis o no, tú vas a declarar, no temo porque el Señor me ayuda. Ahora, versículo 14, no temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Para llegar al versículo que consideramos en el tema anterior, te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Y lo dijimos ya en el tema anterior, pero tengo que enganchar este punto para llegar a lo que Dios quiere. Esta crisis la vas a despedazar, porque Dios te puso como un trillo con dientes afilados. Y esto es insistente porque Dios ya es segunda vez que nos pone esta palabra. ¿Sabes qué? Levántate, proclama victoria, anuncia a la crisis que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo y que tu provisión ha sido determinada como herencia y te vas a dar cuenta porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor dijo, ninguno de los que en mí confían va a ser avergonzado. Así que ten presente lo siguiente, versículo número 15 de Isaías 41, vas a convertir en paja las colinas. Ahora déjame decirte esto, estos vientos y remolinos que han venido a tu vida no son para destruirte, son para purificarte, porque quizás tu confianza había estado puesta en la abundancia o en lo poco que tenías y aún así te parecía poco. Te quejabas de lo que tenías y sin embargo ahora puedes ver que tenías más que lo que podrías tener ahora. Pero no te preocupes, Él te tiene de su mano derecha y Él está preparando tiempos mejores. Después de la tormenta viene una etapa de atmósfera limpia, viene una etapa de tiempos de renovación en tu ecosistema espiritual, si lo puedo llamar así. Tus niveles de intimidad con Dios están cambiando y mejorando. Ahora te das cuenta que el Señor está en tu habitación como lo estaba antes en las cuatro paredes de la iglesia. Sé que lo sabías, pero no lo habías experimentado. Y si no lo has experimentado, yo te invito. Mira, hay gente acelerando el querer volver a congregarnos en las cuatro paredes de la iglesia y no me aparto de que va a ser fabuloso que regresemos. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero déjame decirte, ¿qué sentido tiene volver a las cuatro paredes de las iglesias si ahora mismo muchos cristianos no están teniendo intimidad con Dios sin la presión tal vez del pastor, sin la presión de sus líderes, sin la presión de la rutina que el culto o el momento religioso exigía
en las 4 paredes del templo, ahora es tu responsabilidad con Dios. Ahora es tu momento en el que puedes doblar tus rodillas. Si ahora te quejas y dices, ya no aguanto, no puedo, no quiero seguir, no sé qué me pasó, sí hay una razón para lo que te ha pasado. ¿Sabes cuál es? Dejaste de caminar en las promesas de Dios. Creo que vamos a volver a los templos en su momento, pero va a ser glorioso que esa gente regrese porque tuvo una necesidad profunda de Dios y no por llenar un espacio de compañía simplemente. Déjame decirte, hay una anécdota que algunos la toman de una historia. Si fue real o no fue real, no te lo puedo asegurar. Pero muchos, en el tiempo de la guerra interna en Guatemala, en el conflicto armado en los años 80, fueron perseguidos. O porque estaban con el ejército, o porque estaban con la guerrilla. Y mucha gente cristiana tenía que reunirse en los templos con restricciones en ese momento. Y era bastante delicado porque tanto la guerrilla como el ejército sospechaba de que la gente estuviera a favor o en contra, según el bando donde se encontraran. Y cuenta esta historia, que no dudo que haya sido realidad, que llegaron precisamente. Llegó la guerrilla a una iglesia en donde habían muchos cristianos reunidos. Y en el momento que todos están ahí, cierran las puertas y en el momento todos se entran en alarma, en desesperación y con las puertas cerradas. Les apuntan con sus armas y les dicen, ok, llegó un momento, el que niegue a su Dios permanece vivo. Y el que no lo niegue, pues aquí se muere. Y dicen algunos que relatan esta historia que muchos de los que estaban en esa iglesia con las puertas cerradas levantaron su mano y empezaron a negar y a decir, yo quiero vivir mejor y no me importa, puedo negar lo que creo. Entonces les dijeron, ok, váyase vivo, salga de este lugar y váyase vivo. Y los que se quedan, pues aquí van a morir. Muchos de ellos salieron y se fueron. Sorpresivamente, cerraron otra vez las puertas y los que se quedaron adentro dijeron, nos van a matar. Para su sorpresa, cuando estos hombres armados regresaron, les dijeron, ok, ahora están los que en verdad tienen un corazón sincero para con Dios. Vamos a alabar a Dios con los que se quedaron. ¿Qué te parece? Es una situación muy ilustrativa para lo que está pasando ahora en este momento. Hay gente que ante la crisis tiró la toalla, su Biblia está empolvada, su relación con Dios está estancada, pero esta tormenta no es para destruirte, es para depurarte. Va a depurar a mucho del pueblo de Dios. Hay gente que quizás va a decir después de esto, no, ya no creo en Dios, le clamé, no me respondió, le pedí, no me lo dio. Probablemente no te lo dio porque lo único que te interesa es que Dios llene tu necesidad económica y quieres venir a Dios por lo que Él te da, no por lo que Él es. Suena bastante duro hablarlo y decirlo de esta forma, pero sabes, si te has gozado en Él porque Él te ha bendecido, ¿qué tan capaz eres de gozarte en Él cuando la bendición aparentemente no está? ¿Sabes? Que no mueva tu corazón la tormenta a creer que Dios te dejó. Con abundancia o en escasez, con pruebas o en bonanza, con dificultades o con alegrías, que tu corazón permanezca confiando en un Dios bueno y verdadero que no tiene mudanza ni sombra de variación, dice la Biblia. Entonces, Isaías 41:16 dice que los lanzarás al aire. ¿A quiénes? A esos montes que despedazaste, porque Dios hizo de ti un trío con dientes afilados para despedazar la crisis, para despedazar la dificultad. Dios hizo de ti literalmente un instrumento que destruye a la adversidad. Lo que la Biblia dice, que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. Así que pandemia, crisis, dificultad, encierro, la iglesia no es poderosa por estar metida en las 4 paredes del templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia eres tú en donde estás. La iglesia soy yo, le guste o no le guste al que dice que no lo mereces y que no puedes serlo. Lo que él no entiende es que Dios se ha glorificado
en nuestra imposibilidad para que lo que brille sea su poder y no la fuerza nuestra. Los lanzarás al aire, dice, y el viento se los llevará. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo que te ha detenido, lo vas a trillar y una vez hecho pedazos, lo vas a lanzar al aire y esa es una determinación. Dios ponía en mi corazón esto. Yo les di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y este es el momento para que los lances al aire y el viento se los lleve literalmente. El viento puede estar como una tormenta. El viento puede estar como una dificultad y está soplando en tu entorno, pero encontré una versión que me llamó mucho la atención, porque aquí dice, se los llevará como un remolino y los esparcirá. Es decir, en medio de esta crisis, mira lo que dice esta versión, los aventará, el viento se los llevará y la tempestad los dispersará. Entonces, ¿has visto esas tempestades? Literalmente como las puedes ver ahora en pantalla. Se parecen a la crisis, ¿no? Se parece a la tormenta que ha caído sobre el mundo, pero respecto a ti que has creído en el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, no el Dios de los tres, sino el Dios de Abraham por aparte, el Dios de Isaac por aparte, el Dios de Jacob por aparte, porque es el Dios de la experiencia personal. Y si has creído en Él, ten presente que para ti hay una promesa. Vas a aventar, el aventador era el hombre que agarraba toda la paja junto con el trigo y la tiraba al aire, y cuando el trigo venía hacia abajo, el aire agarraba la cáscara. Por eso te digo que esta tormenta trae purificación, que esta tormenta trae tiempos nuevos. Esta tormenta fue un propósito de Dios para bendecirnos, no para maldecirnos. Esta tormenta no te va a reducir, simplemente te prepara para un siguiente episodio de bendición, el cual te haría daño si no se desprenden las razones y las motivaciones que han habido en tu corazón y que podrían no ser las que Dios espera. Señalo insistentemente, los aventarás y el viento se los llevará. Así que esto va a pasar. Así que esta temporada Dios la está determinando con fecha de caducidad. ¿Sabes? Los lanzarás al aire. Encontré esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y aquí dice, se los llevará un remolino. Los esparcirá. La versión anterior decía una tempestad. Lo que sí es que es una condición agitada y desesperante. Algo que pareciera que se salió de descontrol, del control, que cayó en el descontrol, como esta crisis. ¿Sabes qué está provocando? Desesperación en muchos. Pero para ti es tiempo de purificación. Para ti que has creído en el Señor Jesucristo, es tiempo de milagros. Y sabes, un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor y te gloriarás en el Santo de Israel. Esto me encanta porque Dios está anunciando en medio de un proceso de crisis una etapa diferente para el que ha creído en Él. Entonces te alegrarás en el Señor y te gloriarás en el Santo de Israel. La verdadera experiencia de fe no es en medio de la bonanza, es en medio de la crisis y la dificultad. Yo quiero terminar y hacer una oración y pedirle al Señor que conforte nuestros corazones esta mañana. Sabes, los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Ese es el versículo en el mismo contexto de Isaías 41, donde vimos el trillo de los montes, el trillador, que eres tú, el hombre o mujer que se levantó con filo del Espíritu Santo y su palabra, ese mismo que se levantó para tirar al aire, al viento y que el remolino se lleve todo lo que ha detenido tu vida, todo lo que te había estancado, las imposibilidades, la gente que vino y se te prendió para detenerte en lugar de dejarte avanzar, gente que volvió a amistades o hay procesos de estancamiento. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Aviéntalos, deja que esta crisis no solo se lleve expectativas equivocadas, sino te traslade a la dimensión que Dios quiere.
Ahora, los pobres en medio de esta crisis y necesidad pueden buscar agua. ¿Sabes? No hay un problema con que tú te llames pobre. Por el contrario, la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No es solamente la pobreza económica, porque hay gente que aunque es pobre económicamente, su espíritu es autosuficiente y no ha encontrado la experiencia de venir como un pobre necesitado delante de Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios da en la riqueza material. Esos pobres buscan agua. Si te sientes así, si te sientes necesitado y no la encuentran, dice, la sed los ha resecado, les ha resecado la lengua. ¿Te sientes en esa condición en medio de esta pandemia? Déjame decirte lo que Dios dice. Yo el Señor, dice el Señor, le responderé, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Pregunto, ¿es esta crisis mundial como un desierto? Sí lo es. ¿Es esta pandemia para muchos como un lugar árido, como cumbres áridas donde no brota más árboles, donde no brotan más la vegetación? ¿Sabes? Tu vida se ha reducido a ese sequedal. Déjame decirte, esta tormenta tiene bendición para ti. ¿Sabes qué? Toma la palabra de Dios. El Señor dice que Él hará brotar manantiales entre los valles. Esa es la promesa de Abraham. Te bendeciré, te multiplicaré en gran manera. Eso es estar en Cristo y ser provisto por un sacrificio que pagó el precio de nuestro pecado. Y ahora decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Ahora, ¿acaso la escasez no iba a llegar? Sí, pero para ti fue determinada esta bendición. Dios va a transformar cualquier desierto. Cuando estés en tormenta, en dificultad, ten presente siempre esta palabra. El Señor cambiará esto en estanques de agua, en manantiales. Él va a transformar el desierto en estanques de aguas. Él va a transformar el sequedal en manantiales. Él va a transformar esta crisis en tiempos de provisión, de bendición y de esperanza para el que ha confiado en Él. Es el cumplimiento, otra vez lo insisto. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su luz, sobre ti será vista su gloria. Y es el momento ahora. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos. Este desierto no va a impedir que Dios haga en ti cosas valiosas. Nadie miraría en un desierto árboles tan preciados y hermosos como los cedros, como las acacias, como los mirtos y los olivos. Aquí hay mucho aún por hablar y no tengo el tiempo, porque de cada uno de estos árboles Dios obtiene un producto. Del olivo se obtiene el aceite representa la unción del Espíritu Santo. De los mirtos se obtenían fragancias. Hay mucho que tratar acá. Se está hablando de árboles plantados en un lugar donde alguien diría, es imposible que en medio del desierto fluya, como el que ahora dice o alguien lo piensa, es imposible que en medio de esta crisis yo vuelva a florecer, es imposible que en medio de la situación económica que se avecina yo me vaya a volver a levantar. Hoy toma la promesa. Estás en Cristo, si no le has entregado tu corazón, puedes hacerlo esta mañana. Es un tiempo precioso en el que Dios está anunciando su amor sobre tu vida. Retomé esta escritura que la incluimos en el tema anterior. El Señor cuida de los que le temen y de los que esperan en su gran amor. ¿Quieres tomar de ese amor y experimentar su cuidado y saber que en esta tormenta Dios programó bendición para tu vida? Esta tormenta trae bendición, no es para destrucción. Esta tormenta se sujeta a la palabra en la que Dios dijo: todas las cosas están obrando para bien a los que aman a Dios, a los que esperan en Dios. Así que oremos juntos esta mañana.
tu angustia, tu desesperación y quizás te parezca redundante y no falta el crítico que dice otra vez hablando de lo mismo, solo hablan de esperanza, solo hablan de aliento. ¿Qué quiere que hablemos? Si el evangelio es buena noticia. No fuimos enviados a traer un mensaje de juicio y maldición y de enojo de Dios y de ira y de ver cómo los muertos van a caer por todos lados y cómo va a morir gente porque Dios está enojado. No. Para mí, por la Escritura, en el Nuevo Pacto, no puedo traer esa palabra de desconsuelo. Fui llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo y lo que has tenido ha sido una experiencia religiosa, alguna vez le has dicho, entra a mi vida, simplemente has crecido en un entorno de religión, pero sabes, la experiencia más hermosa de nacer de nuevo por el poder que el Espíritu Santo trae, está ahora sobre ti. Ahí donde estás. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. Acompáñame a orar. Si te has alejado de sus caminos, es tiempo de volver, es tiempo de reconciliarse. Jesús murió y resucitó. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha alcanzado. Para perdón de pecados se derramó esa sangre. Así que aunque alguien te señale y diga que no lo mereces y que tú no puedes recibirlo, ignóralo. Porque la palabra de Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Oramos juntos esta mañana. Padre, gracias por el tiempo precioso que nos estás permitiendo vivir en medio de esta crisis mundial. Tu gloria está brillando y empezando a fluir en una dimensión más profunda sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, el pueblo que te cree, el pueblo que te espera. Señor Jesús, mira al que hoy te recibe. Obra el milagro del nuevo nacimiento. ¿Quieres decirle, perdona mis pecados? Entra a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Díselo. Sé el Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, tomo la promesa por fe de la semilla de Cristo para mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, clamo porque sean fortalecidas todas las vidas que esperan en ti y que reciben hoy esa palabra, Señor. Que sea derribado todo estorbo, todo monte, toda imposibilidad que se ha levantado como obstáculo. Hoy la trillamos, la derribamos, la aventamos como tu palabra nos enseñó a hacerlo esta mañana. Señor, que el remolino, el viento de esta tormenta arrebate todo lo que se ha levantado en nuestra contra. Declaramos que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha, y que tú vas a cumplir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios por este espacio. Quiero invitarte a que nos acompañes en estas transmisiones los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. A través de los canales de Facebook y YouTube. Y de igual manera los domingos a las 10 de la mañana empezamos con un espacio precioso de alabanza y de adoración. Y más o menos a las 11 de la mañana la exposición de esta palabra. Dios te bendiga y que prospere la obra de tus manos en donde quiera que te encuentres. Que el Señor haga resplandecer su gloria sobre tu vida. Que tengas un mes que iniciamos con victoria y con favor de Dios. Que la sangre de Cristo sea sobre ti. Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie.